¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos la versión más lujosa de la plataforma Panther de Ford. El día de hoy tenemos el Lincoln Town Car de tercera generación. La tercera iteración del Lincoln Town Car fue presentada en 1997 como modelo 98, siguiendo la línea de otros Lincoln como el Mark 8 o el Continental de la época. En Estados Unidos se vendió en tres niveles de equipamiento: Executive Series, Signature Series y Cartier Design Edition. Para 2002 se añadió una opción Premium a todas estas versiones que agregaba quemacocos. Al año siguiente, en 2003, tuvo un rediseño estético y de plataforma menor, y en 2004 la Executive se convirtió en una opción únicamente para flotillas, mientras que la Cartier fue reemplazada por la versión Ultimate, que a su vez fue reemplazada por la Signature Limited en 2005. Esa versión fue la única que sobrevivió de 2008 a 2011, cuando fue descontinuado este auto junto con todos los autos de la plataforma Panther. El motor de serie era un V8 4.6 y dependiendo de las versiones y año modelo, fue de los 205 caballos hasta los 239 caballos de fuerza. Todos, eso sí, contaban con una transmisión automática de 4 relaciones. A México inicialmente llegó en una única versión tope de gama Cartier, como el que tenemos el día de hoy, de 1998 a 2003, mientras que en 2004 y 2005 solamente se vendió la Ultimate y en 2006 y 2007 la Signature Limited. Como detalle curioso, esta plataforma Panther también fue producida en China bajo licencia, donde la división más lujosa de FAW, Hongqi, lo comercializó como el Hongqi Qiyan, o también llamado simplemente CA7460. Incluso hubo variantes limusinas de ese auto y montaba el mismo motor que sus contrapartes occidentales, el V8 4.6 de 210 caballos de fuerza. Como muchos Hongqi, ese fue un auto principalmente vendido para el gobierno chino como un auto oficial. Bien, el día de hoy tenemos un Lincoln Town Car de 1998, que es esta última generación, pero antes del rediseño. De hecho, el rediseño ya lo probamos hace algunos años y pueden verlo aquí en la parte superior. Y en este pues tenemos un diseño muy similar, aunque con toques un poquito así más noventeros. Sobre todo, por ejemplo, si vemos los botones para subir y bajar las ventanillas, nuestros controles del climatizador e incluso el radio, sí se ve, digamos, un poquito más antiguo. Fuera de eso, sigue siendo un auto muy cómodo con amplios, súper amplios asientos tapizados en esta piel que es de buen tacto, incluso al día de hoy se siente medianamente suave. Y en la parte superior de las puertas tenemos una imitación de esa misma piel, pero que sí es mucho más dura. No llega a ser plástico duro como tal, pero la verdad es que esperábamos un poquito más. En la parte intermedia también es un poquito más duro de lo que esperábamos, e incluso en el reposabrazos, a pesar de que está forrado pues como en este tacto piel, no se siente pues como a lo mejor esperábamos de un Lincoln. Eso sí, tenemos acabados tipo madera en todos lados, en la puerta, en los controles de las ventanillas, alrededor del cuadro de instrumentos y a todo lo largo del tablero principal. El volante, ese sí estaba forrado en un tacopiel mucho más suave. Y en cuanto a comodidades o accesorios, tenemos todo lo que esperaríamos: vidrios seguros y espejos eléctricos. Eso sí, los vidrios no son de un solo toque, ni siquiera el del conductor. El asiento sí es completamente eléctrico en recorrido, altura e inclinación del respaldo, con dos memorias diferentes para el del conductor. El del pasajero tiene los mismos ajustes, pero no tiene las memorias, aunque lo que sí tiene es calefacción. Tenemos una calefacción de 3 niveles y además de 2 modos. Back, que es solamente pues para la espalda, el respaldo, digamos, del asiento, o ambos, que es tanto el asiento como el respaldo, lo cual la verdad es que es una opción que no hemos visto en otros autos. Tenemos luces de accionamiento automático, aunque no limpia parabrisas, controles de audio al volante, que para la época eran bastante novedosos, control crucero de velocidad también al volante, y otros controles que esperaríamos ver en más autos modernos, que son los controles del climatizador también aquí al volante. Podemos manejar temperatura y velocidad del ventilador desde estos botones. El climatizador
Pues les digo, una unidad muy típica de auto americano de los 90s, con botoncitos para todo, velocidad, temperatura y dirección del aire, con un display digital, eso sí, pero es un climatizador de una única zona, cuando pues al día de hoy estamos acostumbrados a los climatizadores de 2 zonas hasta en camionetas subcompactas. El radio, también muy típico de auto americano noventero, AM y FM con caja de 6 CDs, que la caja ya está integrada aquí en, digamos, en la consola central, lo cual se agradece, y en medio un reloj muy típico de auto de lujo americano con unos remates dorados. El cuadro de instrumentos es en parte analógico y en parte digital. Tenemos nuestro velocímetro analógico, pero flanqueándolo tenemos un par de pantallitas que también ya hemos visto en productos de Ford de estos años. Tenemos nuestro odómetro de viaje general a la izquierda con una brújula, y a la derecha una computadora de viaje que por alguna razón no se maneja desde el volante o algún botón cerca de aquí del cuadro de instrumentos, sino que los botones para seleccionar entre economía de combustible o combustible que quedan están aquí debajo de nuestro reloj, en una posición que la verdad es que no es tan cómoda. Pero fuera de eso funciona bastante bien, les digo, podemos ver economía, rango que tenemos, distancia hasta que nos quedemos sin gasolina y promedios del viaje, ya sea velocidad, consumo, etcétera. Para la época estaba bastante bien, e incluso al día de hoy pues hay muchos autos que no tienen computadora de viaje. Ahora, en cuanto a espacios de almacenamiento, se queda un tanto corto porque en las puertas, por ejemplo, no tenemos espacio como típico que esperaríamos, como una charola. Y solo en el lado del conductor tenemos una pequeña guanterita que se puede abrir, que está pues debajo de nuestro reposabrazos. Una guantera de buen tamaño, un teléfono celular cabe ahí sin problemas, o a lo mejor nuestra cartera o algo así. En la parte central, en lo que podría ser nuestro asiento central, porque este es un auto pues clasificado para 6 ocupantes, o podemos bajar lo que sería el respaldo y ahí tenemos una guantera muy grande. Tenemos espacios específicos ahí para cassettes, a pesar de que este auto en particular no tenía cassettes. Y espacio de sobra para pues cualquier tipo de objeto personal, que eso sí no sea demasiado alto, pero pues bastante utilizable esta guantera. La guantera principal en el tablero es de buen tamaño, forrada en como un tacto velour, y tiene espacio específico para nuestra pluma, por ejemplo. Una caja de pañuelos de papel grande cabe ahí sin muchos problemas. Pero esos son todos los espacios de almacenamiento que podríamos encontrar. Sí tenemos portavasos que salen de aquí de la consola central, no son demasiado amplios, eso sí. Y ahí está integrado nuestro cenicero, un cenicero que también esperaría que fuera un poco más amplio para el tipo de mercado al que estaba dirigido, y nuestro encendedor obviamente completamente funcional. En la parte superior no tenemos espacio de almacenamiento y solamente luces de cortesía direccionadas para conductor y pasajero, pero lo que sí tenemos aquí es un espejo retrovisor electrocrómico automático que para la época pues era moderno. La verdad es que esperaba un poco más de practicidad en la parte frontal de esta cabina, y digamos que ahí se queda un tanto justo. En la parte trasera de este Town Car, como no podíamos esperar de otra manera, tenemos un gran espacio para posiblemente solamente 2 personas, porque al centro tenemos un túnel de transmisión bastante prominente, pero 2 personas van a viajar aquí de lo más cómodo posible. El espacio de rodilla, como pueden ver, es súper amplio. Podemos meter nuestros pies debajo de los asientos, pero sí no hay tanto espacio a lo mejor como esperaríamos. Aún así vamos a ir bastante distendidos. Este asiento está prácticamente completamente echado hacia atrás, porque este auto lo que tiene es este sistema que cuando sacamos la llave de la ignición, pues el asiento se recorre hacia atrás para dejar salir más cómodamente al conductor. Entonces completamente echado hacia atrás este asiento, y vean qué despacio tenemos. Los materiales, eso sí, se mantienen igual que al frente, con este plástico medianamente suave en la parte superior, simulando el tacto piel. Un reposabrazos también que calificaría de duro, me gustaría que estuviera más acolchado, pero pues mantenemos los acabados en tipo madera aquí en la jaladera y en los controles de la ventanilla, así como nuestro cenicero que también tenemos aquí. Tenemos cenicero, eso sí, uno de cada lado. Más espacio de almacenamiento hay pocos. Tenemos un gran revistero detrás de los asientos delanteros, un reposabrazos central forrado en el mismo tipo de piel que encontramos en los asientos,
con 2 portavasos otra vez pequeños y no demasiado profundos. Entonces no sé qué tanto lo recomendaría yo como para usarlo, sobre todo si llevamos bebidas con esta piel clara. Pero bueno, suficiente. Amenidades acá atrás pues podemos contar que tenemos salidas de aire acondicionado, 2 salidas direccionadas para cada uno de los lados, luces de cortesía obviamente también aquí en la parte superior del techo para cada uno de los lados, pero poco más. No tenemos cabeceras con ajuste de altura, de hecho solamente tenemos asientos como muy grandes, muy altos, para que pues eso sí, vayamos como muy cómodos y relajados si seguramente nos estén manejando en este auto. Ahora, en cuanto a seguridad, tampoco brillaba mucho este Town Car. Tenemos 2 bolsas de aire delanteras y frenos ABS. No tenemos bolsas de aire laterales y acá atrás incluso nos faltan anclajes para sillas de bebé. Entonces se entiende que era un auto más bien como para solamente adultos, e incluso los que fueran aquí en la parte trasera no irían tan seguros. Cosa rara porque pues la mayoría de los que tenían este auto tenían chofer, entonces iban a ir en estas plazas traseras con bastante frecuencia. El espacio de la cajuela, como ya hemos visto en esta plataforma, es muy amplio. Sigue teniendo esta configuración con la llanta de refacción por arriba de un tanque de combustible que está pues exactamente detrás de estos asientos traseros y un piso que es bastante profundo. No es la cajuela como más configurable de la vida porque pues no podemos abatir los asientos obviamente y no tenemos ni espacio para objetos pequeños ni nada de eso. Muy digamos en el sentido de que es un auto de la vieja escuela, digamos. Sin mucho más que comentar del interior de este Town Car, ahora pasemos a manejarlo. Y antes de hablar de las sensaciones de manejo de este auto, comentarles que si están interesados, está en venta. Entonces mándenme un correíto a maucapranos@gmail.com y los pongo en contacto con el dueño, pues por si quieren tener un pedacito de lujo americano de los 90s. Bien, manejando este Lincoln Town Car, la verdad es que no hay mucha sorpresa. Hemos manejado Ford Gran Marquis, pues son más o menos las mismas sensaciones de manejo, sobre todo porque originalmente este auto tenía suspensión de aire nivelable en la parte trasera, pero pues ese sistema fue reemplazado por un sistema más convencional de amortiguadores y resortes que provienen justamente de un Gran Marquis. La verdad es que eso no merma para nada la comodidad que ofrece este auto. La suspensión es de verdad como manejar sobre almohadas. No se siente pues, prácticamente nada de lo que pasa debajo de las ruedas. Sí hay de repente como unos murmullos y unas pequeñas vibraciones cuando pasamos por imperfecciones en el camino, pero la verdad es que nada como los autos americanos para aislarnos del camino. Para acelerar en calles, digamos, de baja velocidad, solamente tenemos que poner prácticamente solo nuestro pie sobre el acelerador y el auto se mueve sin ningún problema. El motor en esos casos prácticamente no se escucha. Y la visibilidad, bueno, digamos que ahí es uno de los pocos puntos negativos que puede tener un auto de este tipo, sobre todo por las dimensiones. Es bastante complicado dimensionar el volado frontal, que es un cofre muy largo, y a pesar de que tenemos todavía formas medianamente rectas, pues sí, cuando el cofre cae con esa curvatura del frente ya no podemos ver en dónde acaba, y hacia atrás pues prácticamente ni siquiera vemos la cajuela, ¿no? Entonces sí hay que tener como muy presente que es un auto bien largo, y en la época obviamente no existían sensores de estacionamiento ni nada de eso, algo que por ejemplo el dueño de este auto sí incluyó y que obviamente es una gran ayuda para la conducción día a día. Los espejos retrovisores también son de tamaño pequeño en realidad, entonces en realidad solo vemos los coches cuando están como muy cerca. Obviamente este auto estaba hecho pues para grandes carreteras americanas, grandes estacionamientos sin demasiadas complicaciones.
tal vez no para una urbe tan congestionada como lo es la Ciudad de México, en donde encontrar un espacio de estacionamiento es cada vez más complicado. Pero como les comentaba, si tuvieron este auto de nuevo, seguramente la mayoría del tiempo alguien más estaba manejando por ustedes y ustedes podían bajarse en su destino y dejar que la otra persona se encargara de encontrar espacio de estacionamiento. La dirección, otra vez, no hay sorpresas, es una dirección muy suave, incluso con el auto completamente parado y con las dimensiones que tiene podemos moverla solamente con un dedo. Eso sí, no nos transmite nada de lo que pasa con las ruedas delanteras, pero agradablemente no tiene particularmente un punto muerto como sí hemos visto en autos americanos de otrora. Entonces se siente un poquito más refinado, digamos, que los de los 80s. Los frenos tienen este tacto como esponjoso, no se siente como con tanta seguridad para dosificarlo, porque cuando lo empezamos a pisar de repente sentimos como que no se detiene el auto y entonces aplicamos más fuerza y ahí sí ya se nota como que los pistones están haciendo más trabajo, pero también se puede deber a pues que es un auto en realidad pesado. Y si quisiéramos hacer incorporaciones a vía rápida con solamente un pequeño pisotón del acelerador, la reacción es inmediata. Por cierto, hace rato dije que no traemos control de tracción. Sí tenemos, pero como que no está hecho para que se desactive por las características del auto, y para deshabilitarlo pues tenemos un botón escondido prácticamente en la guantera. Entonces sí se agradece, porque con el buen torque que tiene este motor en ese acelerón que acabamos de hacer es muy probable que hubiéramos perdido tracción. A velocidades más constantes de vía rápida en ciudad, lo mismo, es súper cómodo, pero si encontramos un pavimento un poco mejor nivelado, es de verdad como si fuéramos en la sala de nuestra casa, moviéndonos a 80 km por hora, con todo el silencio que podríamos esperar igual de la sala de nuestra casa. Aún así, si queremos hacer aceleraciones como para un rebase o algo así, reacciona bien, la caja de velocidades es muy suave, hace cambios prácticamente imperceptibles, y en cuanto le pedimos un poquito más al motor, reacciona bastante bien. Obviamente la aceleración no es de infarto, pero es muy contundente, y se siente que incluso para ir a velocidades de carretera vamos a ir como súper relajados, apenas y pues tocando el acelerador para mantener nuestra velocidad, o en el mejor de los casos pues activamos nuestro control crucero de velocidad y no tenemos que hacer nada más que frenar en algún caso que lo necesitemos. Creo que al día de hoy ningún sedán tiene las cualidades de marcha como estos Lincoln de hasta mediados de los 2000. Si acaso algunas camionetas grandes se pueden llegar a acercar a esto, pero pues sí, es una especie de auto que ya al día de hoy, pues a no ser que nuestro bolsillo sea muy amplio, pues podemos encontrar en un Rolls Royce, en un Bentley, un Mercedes clase S, una cosa así, porque ya autos de lujo que como estos que eran medianamente accesibles ya no existen. Con ese triste pensamiento nos vamos a despedir. Como siempre, muchas gracias por verme. Si les gustó el video, les agradecería que lo compartan con sus amigos, le den un like y se suscriban al canal. Y nos veremos en un próximo video muy pronto.